Rade Rade, ¿cómo les va la vida? Hoy vamos a hablar de un tema que me lo propuso una seguidora y está relacionado con los traumas generacionales, los conflictos existenciales que tenemos relacionados a los patrones del clan, patrones que se establecieron tal vez, andás a ver cuándo, 2, 3, 4, 10, 15 generaciones atrás. En los últimos 30 años que me he dedicado al estudio del psicoanálisis, de la mente, del intelecto, de la conciencia, mi base siempre fue la psicología védica, la filosofía védica y el análisis de la existencia en relación al concepto del alma, de lo que realmente somos y cómo el alma pasa por diferentes etapas, por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. He llegado a entender, utilizando varios procesos de análisis y varias ramas de estudio del psicoanálisis, que hay cuatro conflictos existenciales o cuatro orígenes de los conflictos existenciales que nosotros vivimos. Kármicos, que eso está para un seminario gigantesco, el concepto del karma, porque hay diferentes tipos de karmas, pero los que podemos considerar kármicos de nivel de vidas pasadas, esos kármicos, porque en realidad todos son kármicos, pero los kármicos, ahora que me doy cuenta, no estaría correcto llamarlos kármicos, pero son de vidas pasadas. Generalmente solo hablamos de conceptos kármicos de vidas pasadas, ahora que me doy cuenta, pero no, el karma envuelve algo mucho mayor que esto. Pero volvemos al punto. Kármicos, o sea, de vidas pasadas. Generacionales, relacionados a los conflictos existenciales que te vienen pasando generación tras generación, hasta llegar a transformarte a ti en una degeneración, porque no logras conseguir percibirte a ti mismo después de tanto conflicto que te han pasado. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Los siguientes son los que pasaron en tu infancia, o sea, son los presenciales, porque has estado aquí con esta memoria directa, la memoria consciente, podemos llegar a eso con mucha facilidad. En realidad estos 4 puntos son los que hago en mis terapias constantemente, es a lo que me dedico pura y exclusivamente. Y el cuarto, el muy raro, que es en la transición, los que suceden en la transición entre un nacimiento y otro. Obviamente con el entendimiento de la reencarnación y todo eso. Pero eso es otro tema. Volvemos a lo que vamos. Los conflictos generacionales. He tenido tantas experiencias con pacientes, con personas, conmigo mismo, observando cómo nos afectan estos conflictos, que les voy a contar algunas historias. Por ejemplo, hace poco, cuando empezó todo esto, este tema de la pandemia, yo estaba en Argentina y un socio mío, en esa época estábamos haciendo un trabajo de una empresa gigantesca de cannabis medicinal y todo eso. Él se llamaba Carlos, su papá se llamaba Carlos, su abuelo se llamaba Carlos y su bisabuelo se llamaba Carlos. Él era odontólogo, su papá era odontólogo, su abuelo era odontólogo y su bisabuelo era odontólogo. ¿A qué nos lleva todo esto? A entender cómo nos vamos pasando vida tras vida, de padre a hijo, de madre a hijo, un montón de circunstancias que limitan el verdadero potencial individual, independiente de cada entidad, por el conflicto que una persona no logró trabajar en sí misma para potenciar su verdadera realidad. La realidad que está destinada a él por una necesidad de evolución. Cuando nosotros nos estancamos en la circunstancia de una conexión con las personas que vienen pasando vida tras vida antes que nosotros en nuestro clan, nos estamos estancando a la posibilidad, o sea, estamos limitando la posibilidad de descubrir nuestra realidad más allá de todos esos conflictos existenciales que yo
en los estudios que tengo los he analizado como creencias limitantes, porque uno termina creyendo en que uno tiene que seguir lo que su madre le dijo, o lo que su padre le dijo, porque lo vienen haciendo de vidas atrás y de vidas atrás y de vidas atrás. Y también tengo la experiencia de en India. En India vos ves un zapatero y son zapateros de 20 generaciones para atrás. Ves una familia de farmacéuticos y son todos farmacéuticos 10 generaciones atrás, un médico y así van. Claro, pero hay muchas cosas que están bloqueándose ante esta situación. Principalmente la libertad de elección. Y esto está muy relacionado a la inmadurez en los parientes a la hora de comprender el concepto de la libertad y a la vez entender qué es el verdadero potencial de esa persona. Porque hay muchas veces que con estudios podés transformarte en lo que vos quieras, pero verdaderamente amás eso en lo que te estás transformando. O sea, en realidad lo tuyo era la medicina, era la odontología, era ser farmacéutico, o tal vez estaba destinado a algo que si hubieses tenido la capacidad de percepción más pura, o sea, más auténtica, más tuya, lo hubieses decidido y hubieses tenido una percepción de la realidad muy diferente a lo que kármicamente aceptaste y te estancó en esa realidad. Por eso es extremadamente importante que uno haga unos trabajos necesarios para poder desligarse de esos temas, no con el rechazo de lo que es el clan, si uno no quiere rechazarlo, sino con la comprensión madura de que su vida es su vida y no es la continuidad de la vida de los otros. Mi caso específico, mi caso específico tengo dos ejemplos ahora que me acuerdo. Cuando yo no conocía nada de constelaciones familiares, que se los recomiendo porque las constelaciones son cosas buenas, busquen un buen constelador, yo no lo soy, conozco mucho de constelaciones familiares, pero no soy un constelador, yo me dedico pura y exclusivamente a creencias limitantes y la cultura védica y lo que es el conocimiento de la filosofía védica, un montón de otras cosas, pero constelaciones familiares yo se los recomiendo que hagan con alguien que verdaderamente está metido en el tema y los conoce bien. Cuando yo fui por primera vez y única vez a una sesión de constelaciones familiares, la persona vivía en Madrid, era una de las mejores consteladoras que había en esa época, hace 20 años tal vez, menos, 18 tal vez, supone, por ahí. Y yo vivía en Barcelona y ella quería ir a India y no sabía nada de India. Y entonces yo le digo, bueno, te cambio una terapia de constelación por unos consejos sobre la India. A lo que me tuve que mover a Madrid, fui a visitarla un fin de semana y me hizo una constelación y allí me enteré de que mi madre había abortado, creo que 7 u 8 veces antes de tenerme a mí. Pero no porque ella quería abortar, sino porque le fue mal ¿cómo se llama en castellano? No sé cómo se dice en castellano cuando hay una pérdida del bebé natural. Y es muy intenso eso, porque cuando para una mujer sucede un aborto, ya sea forzado o natural, se cargan un montón de traumas en la mente de la persona. Y cuando un niño entra al cuerpo, una niña, al cuerpo de la madre, está asimilando todos los procesos evolutivos o involutivos que esa madre tuvo en el transcurso de esta vida. Y también asume un montón de karmas que esta madre tiene de vidas pasadas. Entonces, todas las emociones intensas por las cuales mi madre pasó en los diferentes abortos, fueron preparando mi aeropuerto, o sea, el lugar a donde yo iba a aterrizar, sumándole que tenía un intenso deseo de tener un hijo y un montón de cosas que congenian con todo lo que se me fue otorgado al momento de nacer. Cambiando de tema a otro tema muy loco, porque nací muerto. Me revivió una enfermera, muy loco, porque en esa época teníamos muchísimo dinero en mi familia y mi padre quiso compensarla, pero nadie la conocía en el hospital. Nadie nunca había escuchado hablar de ella,
no tenían ni idea de quién era, nunca nadie la vio, pero una enfermera tomó al bebé enfrente de mi padre, lo llevó a un lugar y lo trajo nuevamente y ahí estaba yo vivo. No tengo ni idea qué pasa, los destinos están relacionados con lo supremo siempre y constantemente, por alguna razón debe ser que tenía que venir para aquí. Pero bueno, más allá de eso, mi madre, pintora y escultora, amante de Leonardo da Vinci, Rafael Sanz y tantos otros pintores, me pone un nombre, Leonardo Rafael. El nombre que me puso siempre vi que me limitó en muchos aspectos y desde una forma inconsciente yo rechazaba violentamente todo lo que era el dibujo. En casa había toneladas de libros carísimos sobre dibujos, perspectivas, horizontes, sombras, colores, luces, de todo tipo de forma de dibujar, esculpir, de todo, había por toda la casa. Pero no era lo mío nunca fue eso, lo mío siempre fue la psiquis, el análisis de las cosas, la filosofía, la psicología, desde chiquito siempre lo tuve. Entonces yo desenvolví un rechazo muy violento a todo eso, a todo lo que era dibujar y cosas. Y cuando en Brasil, a eso de los 20, 19 años, tomo una iniciación espiritual y me ponen como nombre Lila Madhava, empecé a llamarme Lila Madhava. Y en el preciso instante, a los 2 meses, salté por primera vez de Brasil a California y empecé a viajar por todo el mundo de una manera increíble, distanciando un montón de situaciones emocionales de lo que era mi madre y de todos los conflictos existenciales que me pasaba a través de su presencia en la forma psíquica. Entonces, eso pasa a menudo con todos y cada uno de nosotros. Constantemente estamos recibiendo información de nuestro inconsciente, de programas que fueron instaurados, primero y principal, desde la madre. El problema que hay hoy en día en las generaciones, en todas las generaciones en realidad, siempre hubo ese problema. El considerar a la madre sagrada desde el punto de vista de no considerar que puede llegar a tener errores como un ser humano. Está bien que uno tenga un agradecimiento por toda la educación y todo lo que nos han dado nuestros padres, pero eso no conlleva al punto de que estemos ciegos a la realidad de que son almas condicionadas en un mundo condicionante que está constantemente relacionado a las limitaciones que nos genera el estar dentro de un plano materialista y relacionado solo con lo externo y lo superficial. Entonces, constantemente nuestras madres, nuestros padres, a menos que hayan sido sabios de altísimo nivel de conciencia con una profundísima conexión con lo divino, estaban conectados con los conflictos existenciales, no solo con los que ellos nos pasaban a nosotros, sino con lo que ellos venían cargando, que se les fueron pasando a ellos. Entonces, de la misma manera que este amigo, el Carlos, que le fueron pasando un trauma generacional por un montón de años, un montón de vidas, nos pasa a todos y a cada uno de nosotros. Es muy importante que hagamos un análisis sobre nuestra madre principalmente. ¿Cómo fue que nos parió? ¿En qué momento nos parió? ¿Cómo estaba emocionalmente cuando nos parió? ¿Qué pasaba mientras nosotros estábamos en el embarazo, en la panza de nuestra madre? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la conexión de nuestra madre con nuestro padre? ¿Cómo estaba la relación? ¿Cómo estaban las relaciones de ellos con sus padres? Y hacer este tipo de análisis es muy importante porque uno puede empezar a descubrir cosas que quedaron y están aún en el inconsciente y están relacionadas a circunstancias de lo que las personas hacían 3 o 4 generaciones atrás. Pueden ser incluso rascarse el cachete de una forma, ponerse la ropa de una forma, nuestras relaciones sexuales, la forma en que comemos, la forma en que nos transformamos a nosotros mismos, los viajes internos que nos metemos, la forma en que caminamos, el lenguaje corporal. Todo este tipo de cosas vienen siendo pasados de generación en generación, porque nosotros somos el cúmulo de todas las generaciones que vienen sucediendo atrás nuestro. Y un montón de información está pasando a través de todo ese
esa cadena de sucesión discipular material. En la India se explica clarísimamente que cuando uno desenvuelve el estado de conciencia puro, cuando uno desenvuelve un estado de conciencia elevado, el prema bhakti, que sería el amor puro, pero no el amor puro como a nivel hippie, el amor puro por la florcita, el amor puro por los animalitos, amo al perrito, amo al gatito y me como a la vaca. No, sin hipocresía. El amor real es racional, es lógico, es analítico, es profundo, es filosófico, es psicológico. Tiene sentido común, está muy expandido el sentido común en el amor puro. El amor puro está siempre ligado a lo divino, y a lo divino implica a la persona divina, a la suprema personalidad de Dios. No nos olvidemos que nosotros tenemos mucho miedo de hablar de Dios como persona. ¿Por qué? Porque nos han implantado un concepto generacionalmente también de Dios limitadísimo a un proceso dogmático que no tiene nada que ver con la realidad eterna del Dharma de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros desenvolvemos amor puro por la suprema personalidad de Dios y entramos verdaderamente en el plano de la conciencia constantemente, en los Vedas se dice que uno tiene la capacidad de erradicar los conflictos existenciales de 21 generaciones futuras y 21 generaciones pasadas solo por el único hecho de uno haber desenvuelto el amor en su conciencia. O sea, imagínense el poder que tiene todo esto. Tú puedes liberar a personas que incluso ya han muerto y que en sus próximos nacimientos están viviendo circunstancias que van a recibir la repercusión de tu estado de conciencia. Esa es la forma más pura y perfecta de erradicar cualquier tipo de trauma generacional. Pero los traumas generacionales que nosotros no podemos desenvolver, una liberación de esos traumas por no desenvolver el prema estático de la devoción pura, o por no desenvolver este tipo de conciencia, digamos que simplemente dialogamos con lo básico de la existencia. Es importantísimo el tema de entender todo esto de las constelaciones familiares, terapias que nos ayuden a comprender nuestra realidad, que va más allá de este mundo material. Porque cuando nosotros empezamos a tomar la conciencia de lo que realmente somos, todos esos conflictos que, ojo, pueden ser enfermedades, pueden ser situaciones muy limitantes en muchos aspectos materiales que nos están jodiendo bastante la vida, ¿no? ¿Cuántas historias no hay de gente que tiene cáncer y uno atrás de otro, y vas viendo que la otra mujer, un ejemplo, ¿no? Tuvo cáncer de mama, y yo, bueno, tengo que aceptarlo, todas se mueren de cáncer de mama, o yo tengo que tener cáncer de mama. Y no, ¿por qué? ¿De dónde salió eso? Por eso que cuando nosotros enfrentamos la realidad desde el plano del espíritu, desde el plano de lo que realmente somos, un alma que está momentáneamente en un cuerpo material y está experimentando realidades materiales para conocerse a sí mismo, cuando realmente nos situamos en esa conciencia, no hay efecto, no hay una circunstancia que nos afecte, no tiene poder sobre nosotros ningún tipo de las circunstancias previas de las generaciones, los karmas, los traumas de esta infancia, ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque es como si fuese una tijera gigantesca y afiladísima que corta todos los lazos con los planos materiales que están relacionados a todos estos conflictos que venimos acumulando. Entonces es importantísimo que uno haga un trabajo profundo en lo que es todo lo que nos están pasando, porque ¿para qué ponernos a analizar qué trauma específico? Eso se hace en terapia. En terapia sí, nos sentamos y a través de la meditación, del intercambio entre el terapeuta y el paciente, se llega a una comprensión de dónde vino exactamente aquella situación específica, en qué momento sucedió y cómo revertir el resultado de lo que eso está generando. Eso sí se puede hacer con mucha facilidad, es lo que me dedico a hacer constantemente, pero ahora en un video de YouTube ponerme a hablar sobre cómo lograr todo eso no tiene sentido, sino que hay que entender que estas circunstancias suceden y están afectándonos a todos, absolutamente a todos los que estamos conviviendo con este plano material, de una manera u otra. Por eso es importantísimo que nosotros desenvolvamos un estado de conciencia que nos ayude a comprendernos como seres eternos,
plenos de conocimiento y felicidad, que no tenemos nada que ver con este mundo material. Por ende, en el momento que concienticemos el inconsciente, como Carl Jung decía, ¿no? El ser humano que concientice el inconsciente va a dejar de pensar de que todo lo que le pasa es destino. Nada de lo que te pasa es el destino. Estás acarreando un montón de circunstancias que están llevándote a realidades dictaminadas por tu inconsciente sobre las creencias limitantes que tienes. ¿Qué son unas creencias limitantes? Los filtros. Tú tienes un filtro, ¿no? Yo ensucio esto y no veo de la misma manera que si esto estuviese limpio. Obviamente que ahora, por pasar el dedo, por la humedad de mi dedo, más allá de que está seco el dedo, igualmente siempre se va a quedar. Tendría que pasarle un paño o una parte de la camiseta, de algo para limpiarlo con claridad. Y mismo así, no es la misma visión que tengo si tuviese los ojos sin los lentes. Es de la misma manera, cuando nosotros tenemos el filtro de nuestra visión directa, que es la que realmente nos deja percibir nuestra realidad, que sería la intuición. La intuición es el susurro de tu alma. Te voy a dejar un video al final de este sobre la intuición, que te aconsejo que lo mires porque es muy bueno. Cuando nosotros recibimos la intuición, esa es la realidad directa. Lo que pasa es que apenas tenemos la intuición, la filtramos con los conocimientos previos de este mundo material y consecuentemente con los filtros del inconsciente, que muchas de las veces que los filtramos ni siquiera son nuestros estos filtros, porque no solo también hay los filtros que nos pasan nuestras generaciones pasadas, nuestras familias, los traumas, sino que el sistema donde estamos metidos. Entonces hay un montón de filtros que están haciendo con que nosotros tomemos la realidad de tal o cual manera con respecto a todos esos filtros y nos estamos perdiendo de ver nuestra verdadera realidad, que está específicamente establecida ahí para nuestra evolución, para nuestro crecimiento, para que podamos saltar a un plano trascendental de la vida y finalmente desenvolver ese prema bhakti, ese amor puro por el cual nosotros verdaderamente deberíamos trabajar. Así que más o menos, no sé si se entiende, ustedes déjenme en los comentarios, analicen ustedes, déjenme algún tipo de explicación que ustedes perciben sobre todo esto. Espero que haya quedado más o menos un poco claro que todas estas cosas están sucediendo constantemente en cada uno de nosotros, pero podemos erradicarlas y podemos finalmente vivir nuestra propia experiencia de la vida sin todos los filtros que están metidos dentro de nuestra mente en el inconsciente y nos están bloqueando esa verdadera percepción de la realidad. Espero te haya gustado. Por favor, suscríbete, déjale un like y compartí, porque compartir este conocimiento es algo verdaderamente importante. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Radhe, radhe.